Comenzamos tema nuevo, que es el movimiento armónico simple. Habitualmente lo llamaremos más. Movimiento armónico simple, para no estar con una frase tan larga todo el rato. Tenemos que tener en cuenta que el movimiento armónico simple es un movimiento en el cual la velocidad no es constante, pero la aceleración tampoco es constante, varía todo el rato según una fórmula que iremos viendo. Antes de empezar a ver lo que es el movimiento armónico simple en sí, necesitamos recordar que existen movimientos periódicos, dado que el movimiento armónico simple es un tipo de movimiento periódico, que es aquel que se repite cada intervalo de tiempo de forma regular. Por ejemplo, si tenemos el Sol, aunque sea azul, no importa, y tenemos un planeta que gira a su alrededor, cada vez que da una vuelta lo hace siempre en el mismo periodo de tiempo. Recordamos además el concepto de periodo, que es el tiempo en segundos que tarda en producirse un movimiento, que tarda en dar una vuelta. Y recordamos que tenemos también la frecuencia, que es la inversa del periodo y que se mide en, atención, hercios habitualmente, 1 partido segundo, por ser la inversa del periodo, o segundo a la menos 1. Cualquiera de estas tres sería correcta. Al hablar de movimiento periódico, no nos podemos quedar solamente con la rotación de los planetas alrededor del Sol, por ejemplo, o con el tiempo que tarda la aguja del segundero en dar toda la vuelta al reloj, que siempre va a ser 1 minuto, sino que también podemos definir un movimiento periódico como el péndulo, que siempre tarda lo mismo en ir hacia un lado y en volver hacia el lado del que salía. Por eso esto nos lleva a entender otra característica de los movimientos, que es que un movimiento puede ser oscilatorio. Como su propia palabra indica, eso significa que va de lado a lado alrededor de una posición de equilibrio. En este caso, el equilibrio estaría aquí, iría de lado a lado y todo el rato se desplazaría alrededor de un lado a otro de esta posición de equilibrio. En esto podemos quedar en que el movimiento armónico simple es un movimiento periódico, porque se produce siempre en el mismo intervalo de tiempo, un movimiento oscilatorio, porque oscila, va de lado a lado de una posición de equilibrio, y además un movimiento armónico simple está provocado por lo que llamamos la fuerza restauradora. A ver. Ya, que tenía activada la goma. A ver, eso. Fuerza restauradora. Una fuerza restauradora es aquella que provoca que un sistema vuelva a la posición de equilibrio. Restauradora. Que restaura la posición. Bueno, qué mal escrito, ya lo siento. Dora. Bueno. Por ejemplo, en el péndulo, que es una imagen muy sencilla de ver, porque ya lo hemos trabajado en algunos ejercicios de equilibrio estático, nos fijamos que el péndulo, cuando se encuentra en esta posición, tiene dos fuerzas, la tensión y el peso. Y si consideramos la tensión como la fuerza que está alineada con los ejes, voy a dibujar los ejes aquí, el peso queda descompuesto, de forma que queda descompuesto en un peso hacia aquí y en un peso que equilibra la tensión. Esta componente del peso hace que la bolita que está oscilando vuelva a la posición de equilibrio, pero como nada la frena, continúa hasta el otro extremo. Y en el momento en el que esa fuerza ya no es capaz de mantener ese movimiento, de nuevo el peso descompuesto vuelve a generar otra fuerza recuperadora que hace que la bolita vuelva hacia el otro lado, pase de la posición de equilibrio y vuelva. Este es uno de los ejemplos más clásicos. El otro ejemplo clásico es un muelle, imaginemos un muelle colgado, que yo cojo de aquí y estiro hacia abajo. Si yo estiro un muelle, el muelle lo que tiende a hacer es encogerse y como viene con impulso, se encoge más allá de lo que estaba al principio, de la posición de equilibrio. Como se ha encogido, lo que hace es, como se ha comprimido, lo que hace es tender a estirarse, se estira, pero cuando llega al equilibrio no se queda ahí, sino que continúa estirándose hasta que ya no puede estirarse más y como se ha estirado de más, vuelve a encogerse y así sucesivamente. Lo que hay que tener en cuenta en este tipo de movimientos es que los consideramos constantes en el sentido de que, yo entiendo que un muelle, si lo estiras, llega a un punto que deja de estirarse, pero en este caso vamos a considerar que no hay pérdidas de energía
y por lo tanto el movimiento se mantendrá indefinidamente. La fuerza restauradora en el segundo caso sería la fuerza elástica que veremos en este tema, con la ley de Hooke, que seguro que es una del año pasado, y si no, pues muy mal. Pero bueno, no pasa nada. O sea, en este caso será el peso y en este caso la fuerza elástica provocada por el muelle. De esta forma podemos definir el movimiento armónico simple o más como un movimiento de tipo oscilatorio que tienen los cuerpos que se mueven por acción de una fuerza restauradora. Ya hemos visto que eran la fuerza elástica o la fuerza peso. Y esto es muy importante, directamente proporcional a la distancia que separa el cuerpo de su posición de equilibrio y que se opone al sentido del movimiento. Antes hemos visto que si teníamos el muellecito, lógicamente cuanto más lo estire, con mayor fuerza va a salir rebotado hacia arriba y más deprisa va a subir. Cuanto más lo encoja, si yo lo encojo aquí, con más fuerza va a estirarse, con más velocidad y por lo tanto en mayor distancia. La posición de equilibrio, ya lo veremos, será la posición intermedia y siempre oscilará de lado a lado, misma distancia, arriba y abajo.